la gente hace un inventario de quién pudo ser el responsable. Y lo que precisamente defiende Claudia es el derecho a guardar silencio, a no contar, pero tampoco quedarse con un episodio tan difícil que seguramente la hizo pasar unos días tremendos. Claudia, bienvenida a W Radio y de parte de sus compañeros, de nuestro equipo, a la distancia, Alberto, Félix, eh, muchísimas gracias por estar en la W. Hemos lamentado mucho lo que ha pasado, Claudia, y creo que con Vicky van a ser un gran programa. Julio, Claudia, hola, no, es que no sabía que ya iba a estar al aire, me tomó por sorpresa. Buenos días, buenas tardes para todos. ya estamos al aire. Qué rico tenerla con nosotros, Claudia. Igualmente, Julio, es un placer, como siempre, reencontrarme con buenos amigos de esa casa que siempre tengo muy cerca de mi corazón. He sabido lo que ustedes desde el viernes han hablado sobre el tema, las distintas referencias que han hecho al texto. Entiendo las dudas que esto genera, el impacto. Agradezco también a Vicky por la invitación. Solamente tengo para ustedes gratitud porque han intentado hablar de esto con respeto, con empatía, que es lo que yo creo que necesitan oír y saber las víctimas, que sí existe, así no parezca, así haya voces mucho más agresivas, más duras, pero yo sé que hay voces como la suya, como la de Félix, que han estado ahí, que saben entender, que saben respetar, y eso es lo importante, a eso es lo que yo creo que hay que hacerle eco. Y de eso vamos a hablar con Vicky en segundos aquí en la W. Permítame, Vicky, un segundito porque creo que está Florencia con Isabel Huppert, ganadora del Globo de Oro, nominada al Premio Oscar de la Academia, en directo desde el Gran Hotel de París. Florencia. Así es, Julio, me encuentro con Isabel Huppert, a quien le agradecemos mucho este tiempo por haber estado con nosotros en esta entrevista. Merci beaucoup pour l'interview, Madame Huppert. Tout d'abord, j'aimerais savoir, l'année dernière, on a parlé beaucoup, bon, chaque fois sur votre travail, mais beaucoup pour la nomination que vous avez eue pour les Oscars et évidemment pour les Global Award aux États-Unis. Mais cette année, nous reprend avec 3 films, Happy End, aussi Eva, mais aussi Madame Hyde. Comment est-ce que vous vous préparez chaque fois pour avoir tellement de rôles différents dans les films? Alors, vous savez, les films, je ne les ai pas tournés les uns à la suite des autres. Il s'est passé pas mal de temps entre chaque tournage. Ce sont 3 films complètement différents. Madame Hyde, c'est un film qui est complètement centré sur le personnage de ce professeur qui est complètement... qui lutte contre sa classe, qui lutte pour que sa capacité de professeur soit reconnue. C'est un film... c'est un grand film sur l'éducation et sur la transmission, Madame Hyde. Et puis l'univers de Serge Boson permet l'invention d'un personnage assez extravagant, complètement un peu à la limite du burlesque. Et ce sont des personnages complètement imaginaires, mais il inscrit son histoire dans une réalité sociale qui nous concerne et que l'on connaît. Enfin, que l'on connaît d'ailleurs pas forcément, mais en tous les cas, dont on sait qu'elle existe. Voilà. Dans ces lycées, à la périphérie de Paris, avec des élèves qui ont du mal à se concentrer, qui ne veulent pas apprendre et qui maltraitent au fond cette professeure. Pour Happy End, c'était une expérience de plus avec Michael Haneke. D'ailleurs, avec Serge Boson aussi, parce que c'est mon deuxième film avec Serge Boson. Et Happy End, c'est un film choral, là aussi, qui nous parle de la réalité du monde. Ce sont des films, au fond, assez politiques, qui nous parlent de la manière dont on vit les uns avec les autres, ou dont on ne vit pas, justement, les uns avec les autres. De la difficulté à se regarder, à se comprendre. Pendant longtemps, j'ai entendu dire que Michael Haneke allait faire un film sur les migrants, et moi, j'aimais bien dire que c'était justement un film précisément pas à propos des migrants, parce que je savais, ayant lu le scénario, que c'était un film qui montrait une famille qui était complètement ignorante de cette réalité-là, française et souvent européenne. Et le troisième film, c'était lequel dont vous m'avez parlé?
Eva, voilà, c'est le film avec Benoît Jacot, c'est complètement différent, c'est un thriller, qui explore une relation assez toxique entre un homme et une femme. À partir du moment où il rencontre cette femme, il va à sa perte, et en même temps, je crois qu'il le sait, mais il y va quand même. Et c'est deux personnages qui nous entraînent à leur suite, mais sauf qu'il y en a un qui va vraiment se perdre et l'autre qui va pas se trouver. Mais Eva, elle est comment dirais-je, elle est protégée, elle ne peut pas se consumer. Voilà. Bueno, la señora Huppert recibe la primera pregunta de Florencia en donde le pregunta sobre esa cantidad tan diversa de roles que ella ha hecho y que además demuestra una capacidad increíble de representar una cantidad distinta de personajes que son muy variados. Entonces le pregunta a Florencia cómo hace para prepararse a unos roles que son tan disímiles. Y nos responde la señora Isabelle Huppert que, pues, primero que todo, la clave es que una película no se hizo pegada a la otra, sino que ha habido un espacio de tiempo entre uno y otro para ella poder empezar a crear esos roles tan diferentes que son los que ella empieza a mostrar. Entonces, por ejemplo, en el primer caso es un personaje muy extravagante que le permitió a ella a través de su imaginación crear unas realidades bien particulares, pero luego nos habla de Eva, una thriller en donde se expone la realidad tóxica en la cual se termina viviendo y que termina reflejando de una u otra manera el mundo en el que vivimos. Ella lo que nos dice es que lo que ve en cada una de estas películas es una parte de la realidad del mundo y la manera como hay dificultades para poder vernos a nosotros mismos, para poder entendernos a nosotros mismos. Y eso es lo que ella intenta reflejar en cada uno de esos personajes, cada uno tan distinto, cada uno tan disímil. Juan Pablo, hay un personaje de nuestra invitada que a mí me impactó muchísimo, es la película Elle, en la que ella interpreta a una mujer en la que es víctima de una violación. A mí me gustaría que le preguntara qué opina ella del movimiento Me Too, pero sobre todo de ese manifiesto que firmaron varias artistas e intelectuales franceses en contra de lo que llamaban el puritanismo del Me Too. Votre dernier film, Elle, raconte l'histoire d'une femme qui a vécu un drame terrible, le fait d'avoir été abusé. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de tout ce mouvement MeToo qui est né aux États-Unis et qui parle justement des femmes qui deviennent des victimes, des hommes qui en profitent d'elles? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette lettre qui a été publiée par le journal Le Monde, où une grande quantité, plus d'une centaine de femmes signées afin de dire que c'est peut-être un petit peu exagéré, tout ce mouvement de MeToo? Que dire de bien nouveau sur ce sujet? Voilà, je pense que ce qui s'est passé récemment aux États-Unis devait peut-être arriver, et c'est une bonne chose que ce soit arrivé. Et après, souvent, quand les choses se disent avec autant de force, alors peut-être on va un petit peu trop loin dans une certaine direction, et cette lettre était une réponse peut-être à certaines dérives. Je crois qu'il faut garder une mesure, mais tout ce qui se passe est légitime. Voilà, tout ce qui se passe devait arriver, et surtout si ça donne la parole à des femmes qui n'avaient pas les moyens de l'apprendre, ça c'est une très bonne chose. Après, il est vrai que peut-être parfois ça va un petit peu trop loin et qu'on a envie de ramener les choses à une certaine raison. Voilà. Pues nos dice que eso que ocurrió en los Estados Unidos está bien porque es la oportunidad de destapar muchas historias que se mantenían en silencio, pero que de pronto sí se está yendo muy lejos y a eso sí habría que ver hasta dónde se debe ir. Pero destaca ella que si haber revelado lo que pasó en los Estados Unidos, en el mundo del cine, y permite esto, que muchas mujeres abran su corazón y tengan el valor para contar lo que le pasó, vale la pena, siempre y cuando se sepa que no hay que ir tampoco a exagerar esta situación. Pablo, hablando justo de este tema, ayer Nicole Kidman la mencionaba como una de las actrices que ella admiraba en ese discurso en el que dice que hay mucha vida para las actrices después de 40 ahora en el cine. Pregúntele por favor si está de acuerdo. Hier, Nicole Kidman a parlé de vous. Elle a dit que
vous êtes un exemple parce que vous démontrez qu'il y a, il y a de la vie pour les actrices après avoir eu 40 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Nicole Kidman a dit hier? Et Nicole Kidman a fait un très beau discours. Elle a rendu hommage aux actrices. Et voilà. Et c'était un très très beau discours. Et j'étais très très heureuse qu'elle m'inclue dans toutes ces femmes qu'elle cite. Voilà. Merci beaucoup pour l'interview, por votre temps. Merci beaucoup. Au revoir. Bueno, nos dice que es un discurso muy bello, un homenaje magnífico, bellísimo para las actrices del mundo entero y para ella es un honor el solo hecho de haber sido mencionado por Nicole Kidman en ese discurso. Agradecemos a Madame Huppert por estar con nosotros en la W a esta hora. Madame Huppert, on vous remercie de nous avoir accompagnés ce matin sur la W Radio. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos, 12 del día, 10 minutos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos en la sintonía. Muy rápido, la noticia del momento en materia política. Y ya vamos con Claudia Morales a propósito de todo lo que denunció en su columna, de la tormenta de solidaridad para ella, pero también la polémica generada que incluso ha desembocado en otra columna de Paola Ochoa en el diario El Tiempo, que se llama Rompiendo el Silencio. Mientras que Claudia Morales hace una defensa del silencio, Paola Ochoa pide que hay que romper el silencio. La noticia, muy rápido, Lucas, porque ya tenemos a Claudia lista desde Pereira. Pues Vicky, pese a las más recientes tensiones que se vivieron en los últimos días y a las declaraciones cruzadas, la novela de la coalición de la centroderecha llegó a su fin. Los candidatos Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque finalmente llegaron a un acuerdo para someterse a una consulta popular el 11 de marzo con el fin de elegir una fórmula única para las elecciones presidenciales. La exministra Ramírez, quien fue la encargada de dar la noticia, aseguró que la situación que se vive hoy en Colombia es razón suficiente para dejar de lado los intereses personales en pro del país. Es un momento de la historia de Colombia en donde tenemos que anteponer cualquier interés personal, cualquier ambición, cualquier bandera. Por encima de todo está Colombia. Nosotros no podemos tener la irresponsabilidad de ir a dividir el voto. A partir de hoy, los candidatos de esta alianza encabezada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana se reunirán para definir las reglas de juego y un programa común que les permita llegar a la presidencia de la República. 12 del día, 12 minutos. Gracias, Lucas. Tendremos ampliación de esta noticia en nuestra actualización de la 1 de la tarde. Y a esta hora ya saludamos en firme a Claudia Morales. Claudia, aquí la estoy viendo en vivo desde nuestras instalaciones en Pereira. Le pido, por favor, que nos mire todo el tiempo a la cámara para que podamos, eso, perfecto, para que podamos así hablarles a nuestros oyentes. Claudia, bienvenida a la W. Hola Vicky, muy buenas tardes para usted y también buenas tardes para quienes la acompañan en la mesa y todos los oyentes que a esta hora están conectados con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Yo quiero saber usted cómo está hoy. Para los que de repente se hayan perdido toda esta situación, pues Claudia hizo una columna el pasado viernes, ella es columnista del diario El Espectador, se llama Una defensa del silencio, y para hacer un resumen, porque eso es lo que haremos, ampliaremos toda esta historia hasta la 1 de la tarde aquí en la W, pues ella ha contado, ha denunciado que fue abusada, que fue violada por un jefe que tuvo en algún momento de su vida. Y esto ha generado mucha solidaridad, Claudia, pero también ha generado en algunos sectores polémica. Quiero saber primero que todo, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo se siente hoy? Gracias por empezar con esa pregunta. Yo estoy bien. Esencialmente puedo decir que uno tiene que saber dónde encuentra su mejor refugio, y ese refugio siempre lo he tenido
en mi esposo, en mi hija, en mi papá y en un grupo de amigos y colegas que son siempre muy sólidos en su forma de manifestarse, de abrazarme, de hacerme sentir su empatía. Sabía que escribir una columna como esa tenía que generar reacciones. Alguien decía por ahí, si no quería que hablaran, ¿para qué escribió? Y no era eso. Yo sí quería que habláramos de estos temas porque entre el momento en que surge la campaña de Me Too y luego una posición distinta, radical desde artistas e intelectuales de Francia, quedó un pedazo en la mitad que nunca se ha abordado y es el de esas víctimas que han guardado silencio. No yo, miles y miles y miles en este país y en el mundo. Y me parecía que para poder hablar de eso tenía que poderlo sustentar y la forma de sustentarlo era contando que yo también fui víctima. Claudia, ¿cómo toma la decisión de contarlo y de contarlo de la manera que lo contó? Porque usted escribe una defensa del silencio, pero a esa persona que la agredió, que la violó, que la abusó, simplemente la llama él y decide contarlo de una manera muy particular, es decir, sin decir el nombre de él. Sí, y él se seguirá llamando él aquí y en cualquier otro escenario. Esto simplemente para dejarle claro a una galería que pide a gritos que dé un nombre, no lo voy a hacer. Y la decisión está allí en lo que alcanzaba a mencionar hace algunos minutos, y es que las campañas me parece que son muy buenas. A mí me parece que este movimiento que se ha generado a través del Me Too es importante porque empodera a través de redes sociales y de figuras muy mediáticas, muy conocidas como las de Hollywood, a hablar, a contar, a denunciar, y eso me parece que siempre será importante. Sin embargo, en nuestro país las cosas funcionan distinto. Nosotros no somos Estados Unidos, no tenemos un sistema de justicia como el de Estados Unidos. Yo no soy Salma Hayek, ni tampoco las guerrilleras que denuncian eso desde las FARC lo son, ni los hombres que han sido también abusados en filas de fuerza pública, policía, FARC, paramilitares, tampoco lo son. Es decir, estamos en un universo de mujeres y de hombres abusados que no somos ni estrellas de cine ni somos nada, somos personas comunes y corrientes. Sentía que en esas campañas se estaba olvidando eso. Siento que se está imponiendo una narrativa que prácticamente nos obliga a hablar, y si no hablamos, entonces no somos parte de ese movimiento de una forma propositiva, y resulta que no. Eso es lo que me lleva a mí a decir, hombre, no todo el mundo tiene la capacidad de hablar, no todo el mundo tiene la capacidad de comunicarse como todo el mundo quiere que lo haga. Todos entendemos el mundo de forma distinta y algunos entendemos que en el silencio está la manera también de hablar. Así que por eso fue que decidí hacerlo. Claudia, yo quiero retroceder un poco porque si bien le entiendo, pues parte de la motivación que la llevó a usted a hacer ya esta denuncia pública es Me Too, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Pero durante los últimos años, Claudia, ¿usted pensó en algún momento en hacer esto o la detuvo algo? ¿Qué le pasaba por la mente estos últimos años? No, yo no pensé nunca en hacer ninguna referencia pública de esto hasta el momento en que empiezo a ver este movimiento, el empoderamiento que empiezan a tener muchas mujeres, y porque yo sentía que así como yo siento una voz muy clara sobre distintos temas de nuestra realidad, lo que pasa en las regiones, el hambre, la falta de educación, algunos temas de política, la corrupción, en fin, tampoco me podía quedar callada con esto. Digamos que sí siento que esto es lo que me motiva a mí a hacerlo, y en la columna digo, particularmente hubo un hecho que me conmovió profundamente y fue el trato inhumano que le terminaron dando, sobre todo mucha gente anónima, a Marcela González, la mujer que fue agredida por un periodista. Claudia Morales a esta hora en la W. Nos pueden acompañar con ese hashtag, Claudia Morales en la W. Mire, hoy a propósito de lo que hablábamos anteriormente, aparece una columna de la periodista Paola Ochoa en El Tiempo. Se llama Rompiendo el Silencio, que es un poco una invitación contraria a la suya, y es una defensa al silencio, dice usted. Ella dice rompiendo el silencio. Y dice, ¿en dónde están las divas del periodismo colombiano? En todo esto, parecería que ya sabemos quién es, lo sabemos gracias a las pistas que dejó Claudia Morales en los últimos días, lo sabemos gracias a sus declaraciones radiales, a sus crípticos mensajes en redes sociales, a sus puntadas en varias partes, lo sabemos tras haber leído minuciosamente todas sus columnas pasadas, lo sabemos después de leer su historial de interceptaciones telefónicas y chuzadas. Y ahora que lo sabemos todos,
¿qué diablos vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a permitir que nos siga hablando todos los días por los próximos años, que nos siga mandando mensajes desde su púlpito sagrado, que nos siga diciendo qué hacer, qué pensar, qué sentir y hasta por quién votar? ¿Vamos a dejar que se salga con la suya? ¿Vamos a dejar que siga abusando de su poder y que tenga licencia para violar? ¿Vamos a ser convidados de piedra del más grande y escandaloso crimen sexual de nuestra época? ¿Qué dice esta columna, Claudia? Yo a Paola la he leído desde que empezó a ser columnista del periódico El Tiempo. Pienso que es una mujer de una gran estatura intelectual y que ha tomado una posición respetable, contraria radicalmente a la mía, y es esa, de romper el silencio. Hay varias cosas de la columna, sin embargo, que yo no comparto. La primera es que el tono no me gusta. Yo pienso que se puede invitar a las personas a denunciar sin ponerlas contra la pared. Segundo, siento que ella también cayó en lo que yo no comparto, que es la cacería de brujas y que es empezar a atar cabos. Si yo no hubiera dicho, Vicky, que a mí me había violado un jefe, sino que hubiera dicho alguien de la familia o un conocido de más, no estaríamos hablando de toda esta cosa horrible que está empezando la gente a suponer sobre la base, por ejemplo, de una muy mala hoja de vida hecha en Wikipedia. Estarían diciendo, eso seguramente fue el papá, o fue, si hubiera tenido hermanos, el hermano, o si hubiera tenido un tío cura, el tío cura, o si hubiera sido un exmarido, claro, el exmarido. Es decir, aquí estamos apuntándole. Por eso usted dijo que era no un es. jefe, por eso usted dijo claro, eso, claro, para que no quedara otra duda. No, primero digo que es un jefe por una razón fundamental, Sí. porque a mí me parece que es claro que la gente entienda que hay una escala de poder en todo el tema del abuso que no se puede ignorar. Sí. Y la escala del abuso de poder está en todas partes, no solamente al nivel de una periodista como yo, que puede tener acceso a muchos lugares, muchos jefes de muchos niveles. Es que el poder no está solamente en un presidente, en un ministro, en un director, en un compañero, jefe de redacción. No, la escala de poder está en todos los lugares. Está en el celador que puede abusar de una empleada del servicio. Está en el dueño de una tienda de abarrotes que puede abusar de la señora que maneja la caja registradora. Todas esas escalas de poder en todos los niveles están. Claro. Y a eso es a lo que yo apunto cuando digo jefe. Entonces, empezar a esto, lo que me duele de ella es que cuando yo hice la entrevista en Blue, lo primero que advertí fue, si ustedes a lo que están apuntando es hacer adivinanzas sobre la persona, están equivocadas, porque ese no es el mensaje que yo quiero dar. Mi mensaje es un mensaje sobre el respeto al silencio, sobre el respeto a las personas, mujeres y hombres abusados que no encuentran la solidez mental o espiritual, no encuentran el apoyo de la sociedad, de su entorno familiar en muchos casos, para poder hablar. Eso es lo que yo quiero reafirmar con el mensaje. Claudia, hay un poco de hipocresía en toda esa gente que está pidiendo que Claudia diga quién es, que Claudia diga quién es, porque por un lado es cierto que sería muy importante que esa persona pagara por lo que le hizo a usted, seguramente a muchas otras mujeres más. Pero también es cierto, y usted que trabajó conmigo, también todos esos temas de los escándalos de la policía, donde había unas serias denuncias sobre abuso sexual, sabe que esas personas que denunciaron terminaron mal, terminaron aplastadas, las acabaron. Entonces, ¿denunciar para qué? Para que el victimario sea aplaudido y protegido y para que usted de pronto pues sea apedreada, porque es que eso es lo que ocurriría. Si es tan poderoso él, si es tan peligroso él, pues ¿qué podría venir para usted, como usted lo ha dicho? Una persona común y corriente, sí, una periodista muy importante, pero una persona común y corriente. Mire, yo le voy a responder esa pregunta con un par de cifras. Lo primero que le voy a decir es lo siguiente: la gente que está pidiendo a gritos un nombre y que pide que se haga justicia es la misma gente, curiosamente, que no cree en la justicia de este país. Es la gente que sabe que a los poderosos acá no se los toca, y no por nada distinto. Nunca hemos visto a grandes personajes de nuestra historia de Colombia en la cárcel por cosas como Salud Coop, Odebrecht, Interbolsa, solamente para mencionar los casos más recientes, Reficar, en fin. Se me olvidan muchos en este instante y no vienen al caso desde la investigación que ya se ha hecho sobre esos asuntos. Estoy diciendo hombre, no seamos tan ridículos. ¿De verdad ustedes creen que si yo doy un nombre, la gente va a respaldar a la víctima?
va a poner después de muchos años la palabra de una persona importante contra una periodista y realmente la sociedad está preparada para apoyar a la víctima? ¿De verdad, en serio, eso es lo que va a pasar? Tenemos ejemplos en el país de cómo los poderosos históricamente han sido protegidos por la misma sociedad y por la justicia. Pero permítame, me detengo en dos cosas. Sí. Yo le pedí unas cifras a la Oficina para la Equidad de la Mujer que dirige qué Marta encontró? Ordóñez en la presidencia. Y ella me dice que al corte del año 2017, es decir, el año que acaba de terminar, hubo 18.647 casos de violencia sexual contra mujeres. Eso quiere decir, Vicky, un promedio de 56 denuncias al día por violencia sexual. Pero le voy a decir una cosa más. El subregistro y la ausencia de justicia se presenta en un 90% de los casos. Estamos hablando de 18.647 casos. Y allí hay un subregistro del 70 o 90%. ¿De cuántos casos en realidad estaríamos hablando? Y si usted le suma, le reitero, la cifra del 90% de impunidad, ¿usted cree realmente que estamos en una sociedad, en un país preparado para convencer a las víctimas de que hablemos? Y sobre todo si se trata de alguien conocido. No, a mí sí, pues que no me vengan con ese cuento. Claudia, y yo quiero hacer como una claridad tratando de interpretarla, porque su columna, se lo juro, a mí casi que me llevó a las lágrimas. No es una invitación a no denunciar a los abusadores, no es una invitación a no denunciar al acosador, es una invitación a que cada caso, cada víctima decida si lo hace o no, que mida su riesgo, que sea capaz que haga, que tenga derecho a hacer lo que considere que es lo mejor para ella, porque es que ya es una víctima. No para todas las víctimas lo mejor es denunciar, eso es lo que usted nos está planteando. En la columna también lo dije, no se puede interpretar de mi texto que yo esté invitando a alguien a no denunciar. Si hay una persona que tiene un entorno familiar, social, que tiene una claridad mental, espiritual, para blindarse y para poder hacerlo, hágalo. Si a mí una persona de esas me dice, Claudia, venga y me acompaña, porque lo voy a hacer, yo soy la primera persona en hacerlo. Pero mire, Vicky, después del texto que yo escribí, usted no se alcanza a imaginar la cantidad de gente conocida y desconocida que empezó a compartir los casos de abuso que recibió, o pequeño o grande, de personas de su entorno familiar o incluso de personas también del entorno conocido, y sus razones para guardar silencio. Es que esto no es un asunto de medir bajo una narrativa que resulta muy atractiva mediáticamente. Aquí hay que entender la individualidad, la cultura de cada cual, qué es lo que está pasando en el entorno, la edad de cuando ocurre el abuso, la persona que comete el abuso. Es que esto no se puede medir solamente en blanco y negro. Ojalá la gente entendiera que en la medida en que hay más reacciones agresivas, duras, incomprensibles frente a este planteamiento, entienda que hay muchas víctimas que han guardado silencio y que en ningún caso, después de oír y de ver tanta agresividad, se pueden sentir motivadas a denunciar. Entre otras cosas, Jairo, aquí hay un hecho claro, y es que Claudia se llena de fuerza y escribe esta columna, pues por la cual hoy estamos haciendo esta entrevista y que ha generado muchas opiniones y tal. Pero pensemos en un proceso judicial hoy, pues a Claudia le van a decir las pruebas. Pues es que... Y entonces ella, ¿cómo saca las pruebas hoy? Claudia, Termina perdiendo Claudia. No, Claudia es una curtida periodista, incluso en todos los temas judiciales, y ella sabe qué se vendría. Por ejemplo, las pruebas pues van a ser muy difíciles y ella nos lo explica. Claudia, es así en su columna donde usted dice pues prácticamente que sería su testimonio contra él y sería muy difícil. Incluso yo no sé si usted se dio cuenta que hablaban durante este fin de semana que la fiscalía, que algunos asesores estaban hablando en la posibilidad de abrir un proceso, pero usted es consciente, Claudia, que si se abre ese proceso, muy difícilmente esto podría avanzar. No hay ninguna forma de que esto avance, Jairo. Y usted y yo y las personas que hemos trabajado en asuntos judiciales sabemos que un proceso de investigación criminal muchas veces es cruel, pero también es vergonzoso. Demasiado. Eso, digamos, si la violación ocurriera hoy, para que la gente entienda, si la violación me ocurre hoy, yo tengo que irme a medicina legal. Y en medicina legal me tienen que tomar una muestra de semen, de piel, si hubo algún tipo de defensa, agresión, de pelos, de un montón de cosas. ¿Y ustedes realmente creen
que la gente está preparada para hacer ese tipo de cosas sin que la mujer, además de haber sido violada, no se vuelva a sentir agredida? 1, 2. Cuando pasa el tiempo, se convierte en la palabra del agredido contra la palabra del agresor. Absolutamente. ¿Ustedes saben qué pasa cuando eso ocurre? ¿Por qué hay un 90% de impunidad en estos casos? ¿Y por qué hay entre un 70 y un 90% de subregistro en las denuncias? Pues por eso. Claudia, ¿volvería a escribir la columna? Yo le oí la pregunta a Félix. A Félix. Sí, yo oí que Félix, que además ha sido tan amoroso y tan solidario, siempre lo es. Le oí la pregunta a Félix y la respuesta es sí. Sí, la volvería a escribir, y la muestra de que era importante hacerlo y sentar una voz es que estamos sentados aquí hablando del tema. Claro. Y que de verdad las víctimas silenciosas han sentido también desde el silencio y desde esta defensa, de esta postura tan compleja, un espacio de solidaridad y de empatía. Han empezado a entender que del silencio también hay que hablarse, y que si uno es el que tiene que dar esa voz, a pesar de que cae tanta cosa espantosa, pues bien vale la pena hacerlo. Claro, mire, Claudia, me voy a poner del otro lado, porque usted no sabe todas las preguntas que me llegan. Entonces me dicen, por favor, dígale si no es injusto con sus jefes que no fueron. Claro, yo también entiendo esa reflexión, y por supuesto que fue algo que yo pensé en el momento en que me senté a escribir. Y no es injusto, porque cada uno de esos jefes que ha estado conmigo ha expresado de distintas maneras la solidaridad. Me relaciono con ellos también de formas que son muy públicas. Así que si es que quieren seguir a las adivinanzas, por ahí pueden hacer muchos descartes. Pero es que en ningún caso mi columna apuntaba a que se hiciera una cacería de brujas. Si así se entendió mal. Si hubo algo en la redacción que permitió que hubiera un malentendimiento, ahí asumo una responsabilidad. Pero de nuevo, repito, mi tema es que yo quería simplemente hacer referencia a la escala de poder, y esa escala de poder era imposible sustentarla e ilustrarla si yo no hablaba y escribía de esa manera. Claudia, Ortega y Gasset decía eso de yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? Es decir, su circunstancia la llevó a no querer contar quién fue el violador. A partir de eso me pregunto, ¿le sorprenden a usted, te sorprenden, Claudia, las reacciones que se han producido en redes sociales y en algunos medios de comunicación? ¿Te sorprenden las respuestas a tu columna? No, realmente no, Rafita, y qué bueno que se sume a esta conversación, porque me permite reiterarle toda mi admiración y todo un cariño profundo que siento y que también de muchas formas he expresado en otros escenarios. No, realmente no me sorprende, Rafa. Es parte de la sociedad en la que vivimos. Y tengo que decir también, para ser justos, que la respuesta positiva, la respuesta de amor, de solidaridad, de empatía, de entendimiento, ha sido mucho mayor. En el medio ha sido abrumador lo que he visto, lo que he recibido, de gente conocida y desconocida, de amigos, de gente que hacía muchos años no veía, que apareció, de familiares. Ha sido realmente muy bello, porque han entendido en esto un mensaje que era claro que teníamos que reforzar. Y bueno, y en el otro caso que hay gente que es grosera, agresiva, hay gente que ha dicho incluso que es que yo me estoy dando protagonismo porque voy a escribir un libro, una especie de bestseller donde voy a contar quién es el personaje. Hombre, a mí no me interesa ningún libro, yo no voy a contar nada de eso nunca. Yo no estoy con ningún pacto editorial para estar haciendo revelaciones de cosas que no me interesan. Hay gente que dice que es que yo estoy tapándole anticipadamente un escándalo al presidente Santos. Yo no sé cuál será el escándalo que le viene al presidente por el que, además, valga la pena aclarar, no tengo ningún tipo de simpatía, y que además en algún momento, cuando necesité de su ayuda y de su protección, tampoco me la dio. Entonces, pues no, tampoco. Es decir, no hay nada distinto a eso que estoy explicando. Aquí hay un hecho cierto que a mí me ocurrió. Bueno, gente que dice que es que eso es mentira. Hombre, sí, todo eso puede pasar. Uno no puede pretender que la gente piense como uno, ni que haya reacciones unánimes. Yo reitero, aquí el tema, Rafa, es que hay que hablar del silencio y hay que respetarlo. Claudia, déjeme leer algunos de los apartes, porque el relato primero que usted hace en su columna es realmente escalofriante. Una mujer joven termina su jornada laboral, llega a su hotel, se baña y se arregla para salir a cenar con una pareja de amigos. Alguien golpea en su habitación, ella mira por el rabillo de la puerta, es su jefe, abre, él la empuja
Con el dedo índice derecho le ordena que haga silencio. Le hace preguntas rápidas mientras la lleva hacia la cama. Ella, que siempre tiene fuerza, la pierde, aprieta los dientes y le dice que va a gritar. Él le responde que sabe que no lo hará. La viola. La protagonista de la historia soy yo, y al violador lo seguiré llamando él. No presenté ni presentaré nunca una denuncia y voy a explicar por qué. Claudia, ¿qué pasó cuando él salió del cuarto? ¿Cómo quedó usted? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante todos esos años, días, minutos, hasta cuando se sentó a escribir la columna? Agarré una maletica, cogí unas cositas de aseo personal y me fui de donde estaba. Pasaron unos días más, unas semanas más, y me fui de allí. Y después pues fue como un proceso de introspección. Yo fui criada para ser fuerte. Y a nosotros en nuestra generación, Vicky, no sé cómo sería en su entorno familiar, pero en el mío era normal no hablar de cosas. Es decir, a uno chiquito no le enseñaban a hablar de sexo, ni de amor, ni de desamor, ni de la muerte, ni de nada, sino que había que guardar una cierta compostura. Y pues uno inconscientemente empieza a actuar siguiendo esa línea de comportamiento cultural, familiar. Y pues fue a partir de eso que lo hice. Yo en algún momento tuve unas sesiones con alguna psicóloga a propósito de otra cosa muy dramática que ocurrió después y alcancé a hablar de ese tema. Pero realmente la resolución de todo el conflicto emocional y físico la hice sola. Claudia, tengo la sensación, leyendo algunos tweets y algunos comentarios que se han producido, de que en el fondo de esas personas, algunas por lo menos, de esas personas que le piden a usted señale con el dedo quién fue, hay una cierta voluntad de morbo. Sí, claro que sí, sin duda, por supuesto, Rafa. Y yo lo decía hace un rato, no sé si ya estaba conectado con nosotros, pero yo decía, si yo no hubiera hablado de jefe, estarían pensando en un exmarido, en un tío, en un primo, en un amigo, en lo que fuera. Estarían pensando en cualquiera, estarían haciendo la misma cacería de brujas. Aquí es así, y lo lamento de verdad profundamente porque yo tuve la posibilidad de salir adelante, yo logré hacer mi vida, yo pude hacer una vida de pareja sana y hermosa, pude tener una vida sexual bonita, no quedé con traumas. Yo soy una mujer que vive su sensualidad, que se siente linda, que no tiene, digamos, vergüenzas en su cuerpo y en su mente, pero es que ese no es el universo que identifica a las víctimas que sufren esto, Rafa. Y por eso me duele que a veces una porción de la sociedad, así sea pequeña, sea tan agresiva y tan injusta, porque las agresiones que hoy están haciendo contra Claudia las están recibiendo otras víctimas, que si de golpe querían hablar o decir algo, con esto no lo hacen, las ahuyentan. Claudia, en algún momento durante todos estos años, incluso después, semanas o días o meses después de lo que pasó, ¿esta persona mostró algún arrepentimiento o vergüenza o algo? No. ¿Nunca? No. ¿La volvió a buscar? No. ¿Volvieron a hablar del tema? No. Usted dice, cogí mi maletica y me fui. ¿Cuánto tiempo transcurrió en que usted se fue de ahí, que huyó, renunció, se fue? Tal vez unas semanas, no más que eso. Y mientras tanto debió ser una cosa, pues, terrorífica, ¿no? Sabe que yo quedé tan impactada cuando en alguna de sus entrevistas usted dijo que ese era el Harvey Weinstein colombiano, que lo seguíamos viendo y oyendo y es como una especie de fantasma que está casi que en todas partes. Sí, y eso de todas maneras vi que ocurre con cualquier agresor. No es solamente porque el agresor de Claudia Morales sea una figura de alguna manera relevante en nuestra historia, sino porque esos Harvey Weinstein están en todos los universos, están en todas las escalas, como llamo yo, como he decidido llamar esto, en todas las escalas de poder. Y de nuevo, yo soy privilegiada porque yo pude tomar la decisión de irme.
y de rehacer la vida. Pero hay personas que tienen que convivir con su agresor la vida entera, o en el trabajo, o en la familia, o incluso con su propia pareja, cuando la propia pareja puede ser el agresor. Y estamos hablando de un universo de hombres y mujeres. Esto no tiene género, Vicky. Así que en medio de todo, yo tengo que decir que yo soy una mujer afortunada, pero esta voz sobre el silencio y esta defensa de esta postura, lo que quiere es decirle a esas víctimas que también se han comunicado conmigo que las entiendo y que no están solas, porque la mayoría, créame, están todavía llevando procesos profundamente dolorosos. Claudia, hay mucha gente que la está viendo. A esta hora tenemos más de 1.860 personas conectadas en nuestro Facebook Live. También estamos transmitiendo a través de nuestra página www.radio.com.co en todas nuestras redes sociales. La gente está compartiendo el hashtag Claudia Morales en la W. Ya este tema es tendencia, lo fue el pasado viernes, ya es tendencia número 4 en Twitter. ¿Por qué cree que le impacta tanto esta historia a la gente? ¿Por qué le impacta tanto a la gente esta historia? Yo creo que aquí hay tres escenarios posibles de impacto. El primero y el más importante es el de las víctimas. Cada vez que una víctima empieza a ver desde ciertas voces que tienen escenarios en los que se pueden expresar, una voz que las apoya, genera reacciones. Esa es la parte que más me ha conmovido y que más me ha hecho pensar que ha valido la pena este ejercicio. Entonces, por un lado está eso, la empatía, la gente que ha sufrido y que sabe que hay personas como ella, porque es que hay una cosa muy importante, en el sufrimiento como con la muerte y como con la enfermedad, todos somos iguales. No hay nadie distinto, no hay nadie más importante que otro. Todos nos igualamos. Cuando uno sufre, sea cual sea la razón, todos nos ponemos así, nos tenemos que mirar a los ojos de frente porque nos volvemos iguales. Entonces, eso es un primer escenario. El segundo escenario de impacto es entre la gente que lo conoce a uno, que, claro, pues como esto es una cosa que yo guardé toda la vida, ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie supo, pues cuando saben se impactan porque conocen la vida, porque a veces mucha gente dice, uy, yo que pensé que la conocía, o uy, yo nunca me lo imaginé, yo no sabía, perdona, pero no sabía. Bueno, no tenían por qué saberlo. Y después está el otro universo de gente que claramente pesca en el río revuelto, ¿no? Y no importa si es sobre el tema de abuso o el tema de corrupción o un tema de definición política o lo que sea, siempre va a estar ahí intentando buscar una cosa oscura o fea para poder insultar, para poder agredir. Yo creo que por eso ahí están, digamos, tres escenarios distintos que igualmente se impactan con el tema. Claudia, usted tiene una hija. Sí, se llama Isabela y tiene 8 años. Claro, Isabela. ¿Cómo le va a contar esta historia a Isabela? Con mi esposo pues a ella le hemos hablado mucho del tema, del abuso. Desde que era muy chiquita, obviamente la narrativa ha venido cambiando porque pues la comprensión ya es mucho mayor. Le hemos hablado del cuidado de su cuerpo, del cuidado del cuerpo del prójimo, niños y niñas. Le hemos hablado de cómo hay personas a su alrededor, no solamente conocidos, desconocidos, gente de su entorno próximo que podrían ser agresores. Le hemos hablado de la maldad del mundo, no generalizando, pero sí diciéndole que tiene que estar atenta, que tiene que abrir sus ojos, que tiene que hablar, que tiene que contar, que tiene que confiar en los papás, ¿no? Una narrativa distinta a la que yo tuve chiquita. Claro. Entonces, digamos, ella desde ese universo ya sabe que hay cosas que no pueden hacer con ella y que ella no puede hacer con los demás. Sobre mi caso puntual, yo no he hablado todavía con ella, pero sí lo vamos a hacer y con mi esposo tomamos esa decisión. Estábamos justamente pensando hace un rato en cómo puede ser ese discurso amable y amoroso, no tan explícito, para que ella lo pueda entender, pero claramente esa es una conversación que hay que hacer con ella. Claudia, ¿cómo escogió a esos amigos y a esos colegas en los cuales usted depositó ese secreto que dice no está dispuesta a revelar jamás y es el nombre de él? En el caso de 2 amigos que no son colegas, porque son amigos que siento del alma, que en algún momento
tocaron conmigo ciertos asuntos que me llevó a ser solidaria o de alguna manera entender que allí podía tener una voz de aliento. Fue, digamos, también una manera de expresar mi amor por esas personas a través de una historia tan íntima, una voz de confianza. En el caso de otros dos amigos, colegas, uno porque estaba siguiendo una línea de investigación relacionada con abuso y demás y tal, y yo me sumé, digamos, a ese tema, contándole mi experiencia, y la otra persona, pues, porque también en medio de una conversación se dio y ya. Pero pues básicamente son personas en las que yo sé que puedo confiar, que tienen una madurez y una vida que les permite entender por qué se guarda silencio. Pregunta una tuitera que me parece que puede ser interesante. Karen Laverde dice, me pregunto si a Claudia Morales le gustaría que su agresor confiese. Esa pregunta no me la había hecho. No sé qué responder. No sé. No sé. Volviendo a la columna de Paola Ochoa, ella pone un párrafo que a mí particularmente me parece muy, muy duro. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos salgan docenas y docenas de periodistas a confesar los abusos de los que han sido víctimas, mientras en Colombia, que es 1000 veces peor en términos de machismo y de desigualdad de sexos, solo seamos 4 mujeres periodistas que hayamos confesado el haber vivido situaciones tan dolorosas, humillantes y vergonzosas? Bueno, yo entiendo que la comparación sea casi que inevitable, es decir, el movimiento toma fuerza allá, se ha desarrollado allá, pero también lo hablábamos hace un rato, Vicky, pues aquí ninguna de nosotros es Salma Hayek ni es una figura de Hollywood, pero sobre todo, yo lo explicaba con las cifras que di anteriormente, acá no tenemos un sistema de justicia como el que tiene los Estados Unidos, y eso ya es un elemento importante. Mire, le quiero hacer referencia para responderle la pregunta también a lo que decía la carta que envió Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer. En uno de los apartes ella dice, antes de señalar o juzgar a las víctimas porque no denuncian o porque guardan silencio, tenemos que pensar en lo que hacemos para brindarles confianza y seguridad, para que sientan que pueden denunciar sin que esto se les convierta en un dolor y un sufrimiento adicional al ocasionado por la agresión de la que fueron víctimas. Y yo pienso que eso resume todo. Eso simplemente es el retrato de lo que vivimos en este país. Yo pienso que aquí estamos en una sociedad todavía de origen patriarcal muy compleja, que siente que hay una cierta apropiación del cuerpo de la mujer y del hombre. Insisto mucho en el hombre, porque el hombre también es víctima de agresión y de violación, y que romper eso todavía culturalmente nos cuesta mucho. Así que yo pienso que es muy complejo hacer comparaciones entre países, campañas, circunstancias y reacciones. Estoy viendo en su columna, Claudia, y usted menciona el caso de Marcela González, que es la compañera de Gustavo Rugeles, que tanta polémica pues ha generado porque se conoció de las agresiones que ella sufrió de manos de Rugeles y por un reporte de medicina legal, para no irnos más lejos. Y usted dice, ¿quiénes somos para juzgarla? ¿Qué sabemos de ella? ¿Quién de los que opina en su contra conoce su entorno familiar? Y ahí pues empieza usted a hablar del caso del Me Too, donde asegura que debería servir para concientizar sobre la individualidad del ser, los matices de la existencia, en fin. ¿La marcó también este tema de Marcela González? Sí, claro. A mí, pues cuando yo conocí la denuncia que salió, que trascendió en los medios de comunicación, luego la forma como en teoría se retractó a través de un video en el que aparece con su pareja, me impresionó, la verdad me generó un pesar infinito, pero cuando vi las reacciones de la gente, me dio una piedra. Sí. Decía, pero carajo, la gente cómo es de injusta, cómo es de inhumana, cómo es que uno se puede explicar esa carencia de empatía que rodea casi todos los temas que hay alrededor nuestro, de los temas que discutimos como sociedad,
me dio mucho más pesar. A mí me hubiera costado coger a esa niña y abrazarle y decirle, mire, ¿sabe qué? Tiene todo el derecho a hacer lo que se le dé la gana con su vida. Yo también, como digo en la columna, hubiera preferido que ella denunciara, que saliera corriendo, que no volviera a ver a ese señor, que se mantuviera en su denuncia. Pues claro que sí, que hubiera preferido eso. Pero ¿y quién soy yo para tomar preferencias sobre la vida de ella? Yo solamente espero que esté bien. Yo espero que ese señor no le haga un daño mayor. Que algún día, si todo esto ella siente que puede seguir adelante en términos de denuncia, quiero decir, es válido y que pueda rehacer su vida, pues qué chévere, yo lo aplaudo. Pero a mí sí me dio mucha ira, Vicky. La gente cómo fue de agresiva y de horrible en la forma como se expresó por esa decisión que ella puso en ese video. Claudia, hábleme de su encuentro con su papá. Aquí lo recordaba Julio el viernes cuando usted hizo pública su columna en El Espectador, que su papá fue comandante de la Fuerza Aérea y todos lo recordamos muy bien. ¿Cómo fue su encuentro para contarle esta historia tan dura a un hombre formado en la milicia? ¿Cómo fue ese acercarse a ese papá para contarle esto cuando usted nos ha dicho anteriormente que obviamente a esta generación un poco la criaron, nos criaron muy pudorosos, muy reservados, todo eso, sobre todo con todos esos temas sexuales? ¿Cómo se acercó a su papá? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que se lo contara? ¿Y él qué le dijo? Bueno, lo primero es aclarar una cosa chiquita, y es que mi papá no llegó al cargo del comando de la Fuerza Aérea, llegó al cargo de segundo comandante. Segundo comandante. Sí. Gracias por la aclaración. No, señora. Y lo otro es que yo sobre ese tema preferiría no hablar. Yo prefiero resguardarlo en mi corazón. Prefiero ahí sí defender ese entorno de intimidad y dejarlo solamente entre él y yo. Imaginamos imaginamos lo importante que fue para usted ese, creo yo no sé, creo yo que ese fue el apoyo más importante en ese momento para usted. Pues mi papá no supo, ¿no? Mi papá nunca supo eso. ¿Supo por la columna? Mi papá sí, él tenía que enterarse, sí, sobre todo por ahí y porque hay una circunstancia muy compleja alrededor de él en este momento que no, pues que tenía que ser así, pero por eso prefiero guardarlo. Sí, entendemos perfectamente. Hay una cosa, si me permite, claro, Vicky, Claudia, que descubrí hace unos minuticos antes de entrar al aire, y fue una columna que publicó en el portal de semana.com, Víctor de Currea Lugo. Se llama De la violencia sexual y otras costumbres. Y dice a Claudia Morales por su valentía. Me conmovió profundamente, quería hacer referencia a eso, pero él hace un recuento de cómo ha sido todo el tema del abuso y de la agresión, de la violación contra la mujer en Ruanda, en Sudán, en Etiopía, en fin, en varios países que además él ha visitado. Y él dice una cosa que me parece fundamental en este debate. En todos estos casos, las mujeres enfrentaron las dudas de la sociedad, la morbosidad, las preguntas de la familia, la sospecha de las autoridades, el recuerdo del victimario impune y la falta de entendimiento de quienes en ese momento más debían entenderlas. El silencio en estos casos no es un lujo, y su relato a medias no puede volverse un arma contra las víctimas. Exigirles que hablen sería exponerlas a nuevos riesgos. Y sigue, digamos, haciendo una explicación de lo que le ha enseñado a él cubrir guerras y estar involucrado en este tipo de escenarios humanos. Me parece que eso que él dice resume muy bien todo mi punto de la columna. Claudia, yo sé cuál es su interés en divulgar todo esto, pero yo sí quiero preguntarle, obviamente no va a ser por su boca, si en algún momento de la vida, digamos años, meses, no sé, se conocerá quién fue su agresor, o sea, no por su boca, pero por circunstancias de la vida, no sé qué se me ocurre en estos momentos, se podrá saber quién fue su agresor. No, Jairito, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Claudia, usted le hacía referencia hace un ratico, dijo en alguna entrevista, lo ven y lo escuchan todos los días. Sí. Usted que sí sabe quién es él, ¿qué le produce verlo y escucharlo todos los días? Bueno, pues todos los días es un decir, porque evidentemente yo no estoy en
escenario de conexión con medios tan constante como para que en mi universo sí sea de esa manera. Uno sabe ponerle filtros a las cosas que le hacen daño, Vicky, y eso es lo que yo hago, ponerle filtros. Bueno, no, usted no sabe las preguntas que nos mandan, Claudia, y yo quiero reiterar que aquí... Puede hacerlas todas mientras no sean Sí, agresivas ni no, groseras. y sobre todo que yo sí quiero decirle respeto. que yo sí tengo la convicción de que yo a usted jamás le voy a preguntar quién fue. No, O sea, no. se lo digo con toda la claridad, porque yo sí creo en su causa de respetar el silencio. Creo profundamente en esa causa, la entiendo y la apoyo. Muchas gracias. Alguien manda a preguntar que si cuando él no esté vivo, usted está viva, que si usted contaría quién es él. No, ya para qué, caerle a un muerto. No. Claudia, ha sido tan importante para nosotros escucharla, poder profundizar sin mayor alteración y eso, yo le siento a usted una calma increíble, estoy asombrada de verle claro. su aplomo, Una fortaleza inmensa. su fortaleza, sí, su capacidad de hablar de esto con tanta tranquilidad, con tanta calma. Pues mire, Vicky, yo se lo decía tal vez, no recuerdo si a Yolanda Ruiz o a Darío Fernando Patiño en una entrevista, y esto es parte de lo que la gente debería saber. Nadie sabe realmente quién es uno. Nadie sabe de qué está hecho uno. Uno, digo por mí y digo por cada una de las víctimas, hombres y mujeres, del abuso. Pero tal vez lo que me permite a mí hacer esto en este tono y con este lenguaje es que yo soy una mujer formada de cicatrices, de muchas. No solamente esa cicatriz del abuso, sino otras grandes, profundas, tremendamente dolorosas. Y a pesar de ellas, de todas, he podido trascender. Y eso es lo que hace que uno tenga una cierta entereza o sabiduría o aplomo, si se quiere, para poder ver la vida, para poderla entender. Y porque claramente yo tengo un entorno muy sano, muy bello, de mi esposo, de mi hija, de mi papá, de esos amigos a los que hacía referencia antes, que me hacen también muy fuerte y que me hacen entender que vale la pena seguir viviendo y viviendo bien, no viviendo traumatizado, sino viviendo bien. Por eso digo que yo, en medio de las víctimas, soy una mujer afortunada. Y porque soy una mujer afortunada, creo que tengo derecho, después de haber trascendido y después de haber sanado muchas cicatrices, de defender esto, de defender el derecho del silencio. Porque muchas otras víctimas, como también lo decía antes, no tienen esa fortaleza, no tienen las cicatrices que tengo yo. Y en esa medida es que es importante cuidarnos de cómo enfrentamos esto, de cómo sociedad empezamos a entender cómo las podemos proteger y no agredir. Yo no sé si yo entiendo bien, Claudia, pero de repente, en ese momento que usted de pronto hasta inocentemente, cuando le ocurre todo, usted decide guardar ese silencio, lo hace de una manera inteligente, porque si de pronto en ese momento lo hubiera contado, no tendría que vivir solo con lo de víctima, sino que de pronto, no sé, estaría en riesgo, hubiese estado en riesgo en ese momento su entorno, su familia, su carrera, su vida. Sí, claro que sí, por supuesto, totalmente. Yo no estaría sentada en este lugar seguramente si lo hubiera hecho. Yo sí estoy segura de que mi vida hubiera sido distinta y no creo que mi vida hubiera sido buena si lo hubiera hecho. Pues Claudia, se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco tanto por haber aceptado esta entrevista. Le agradezco tanto por la columna, por tener todo este valor, por ser capaz de empoderar a las víctimas que son capaces de encontrar en el silencio una paz más que si salen a contarlo. Usted es una berraca. Me parece que este episodio la muestra tan clara. Se lo agradezco como mujer, se lo agradezco como periodista y como ciudadana. Muchas gracias. No, yo les agradezco a ustedes. Gracias, Vicky, por la invitación. Jairito, Rafa, por preguntas respetuosas, por preguntas llenas de empatía. Solamente una cosa final, es importante que la gente sepa
las víctimas, hombres y mujeres de abuso, que hay una línea que está dispuesta a 24 horas, que es la línea 155. Allí les pueden dar toda la asistencia, todo le pueden dar claridad del camino que se puede seguir para si esas personas están animadas a denunciar, que lo hagan. Es clave que sepan que esa línea está ahí disponible para ellos. Claudia, que Dios la bendiga, saludes a Isabela, al esposo, a todos y a todo el equipo de Digital, mil gracias, y a toda la gente de Pereira por ayudarnos con esta conexión. A ustedes, mil gracias. Besos, un abrazo. Claudia, gracias.